nosotros Guido Agostinelli. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por venirte hasta acá. Es economista, docente, Guido. Guido es autor de este libro, se llama Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. Ya estamos en TikTok, y, seguimos. bueno, yo lo vengo siguiendo a Guido, Guido no sabe, pero vengo leyendo notas de él, porque además escribís en página, bueno, y he visto por ahí otros artículos, sobre todo cuando busco algún argumento frente a los planteos que hace Milei, para quien muchos es un economista como de fuste, que sabe mucho. A veces cuando escuchás a un pibe diciendo un argumento, dice, no, pero sabe mucho de economía, ¿viste? Como es un tipo que sabe. Pero vos lo entendés lo que está diciendo. No, pero él sí sabe. Cita autores, ¿no? Y parece como que tiene la verdad revelada. Y bueno, y vos te tomaste el trabajo, por lo que vengo viendo hace rato, de ver qué es lo que dice Milei y ver qué es la verdad sobre eso que dice Milei. A ver, contame cómo se te ocurrió, qué pasó, cómo entraste ahí, cómo llegaste a eso. Bueno, primero, lo que decís es, digamos, sabe Milei de una parte de los economistas, digamos que es la escuela austríaca. Entonces es un especializado en una escuela que es totalmente marginal en la economía. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por ende, los papers que se escriben en la academia y demás no tienen nada que ver con eso que plantea Milei. Más allá de eso, digamos, yo porque vi, por ejemplo, no sé, Venegas, porque está bien, sí. Son los libertarios. Venegas Lynch también dice, no, porque con Hayek, no sé qué, sí. ¿no? Siempre citan a 2, 3 tipos que no sabemos quiénes son, pero... Sí, de hecho se van un poquito a veces, exacto, de hecho se van un poquito, por ejemplo, en lo que es mercado laboral, van a Friedman, que es de la escuela de Chicago, o sea que no es de la escuela austríaca. O sea que tampoco son tan fundamentalistas de una escuela, sino que un poco tratan de adaptar quién es el que da más en cuanto a libertad de mercado, ¿no? Entonces toman a uno, a otro, nunca citan a otros autores, fíjate que siempre se limitan a los mismos autores. Eso habla de que Milei, a ver, es una persona formada en eso. Nada más, no es que es una persona y carece de toda clase de pragmatismo, porque de hecho él mismo, digamos, confesión de parte, digamos, él mismo dice que es en el único país que un candidato libertario tiene posibilidades de ganar la presidencia, lo cual es totalmente cierto. Fueron medidas que no se aplicaron en ninguna parte del mundo. O sea, las medidas que dice Milei no se aplicaron en general. No. Sí, lo de los vouchers y todo eso. Bueno, claro, lo de los vouchers, lo que pasa es que, de nuevo ahí, en lo que es los vouchers en Suecia y en Chile, bueno, en Chile tenemos un poco más de referencia, digamos que fue, digamos, un fracaso, porque de hecho recibimos a los estudiantes chilenos acá. Y lo que es Suecia funcionó un poquito mejor en algún sentido, pero primero que Suecia tiene un Estado muy presente, o sea que es un voucher, digamos, muy controlado. Claro. Pero más allá de eso, Suecia en los PISA, en las pruebas PISA, que a nosotros nos vuelven locos cada vez que bajamos un escalón ahí, ellos desde la implementación de los vouchers hasta ahora vienen cayendo en las pruebas PISA. O sea, hasta un país que venía funcionando bien, con la implementación de voucher empieza un retroceso. Igual es restringido, ¿no? Algunas nada más escuelas, no es a todo el sistema educativo, ¿no? Exacto. Pero sin duda, a ver, lo que hagas en los países nórdicos, vos podés darte el lujo de liberalizar un poco y funciona relativamente bien porque el Estado está en todos lados. En Suecia, justamente, en ese mismo país, digamos, porque por eso ellos no lo pueden decir que es un modelo libertario, porque en ese mismo país concentran la venta de bebidas alcohólicas con alta graduación, la concentra una empresa del Estado. O sea, vos no podés ir al supermercado y decir que no tenga intervención el Estado en la compra de bebidas alcohólicas, por eso son caras. Y el pago de los impuestos también es alto ahí, ¿no? Esa es también otra falacia. La carga fiscal es altísima en todos los países nórdicos. Mucho más que la Argentina. Muchísimo más que la Argentina. Es el país donde 50, más se pagan impuestos en el mundo. El 50, más. ¿Más del 50? Sí, depende. A ver, y después en cuanto a los trabajadores, tienen muchísimo más que el 35 de ganancias. Digamos que nosotros lo tenemos ahora en unos trabajadores marginales, ¿no? Los que ganan más de 2 millones de pesos pagan el 35 de ganancias. Ellos tienen más presión impositiva para los trabajadores de altos ingresos, tienen mayor presión impositiva en general, que ahí es donde los libertarios empiezan a hacer trampa porque se le caen los datos, digamos. La presión impositiva, ¿cómo se mide? Acá y en todo el mundo. Es la cantidad de impuestos que vos recaudás sobre el PBI. ¿Qué es lo que pasa? En Suecia es más alto, en Noruega es más alto, en todos los países nórdicos es más alto. Y nosotros estamos en el 31, algo así, 32. Sí, aproximadamente, exacto. Depende un poco de cómo lo mides. Ahora con este proceso inflacionario hay que ver bien la medición de la presión, pero sin duda está más baja que en los países nórdicos, no solamente que en los países nórdicos, en los países de la OCDE. O sea, los países más desarrollados tienen una presión impositiva más alta que Argentina. ¿Esto quiere decir que hay que ir hacia una presión impositiva más alta sí porque sí? No, el Estado es condición necesaria, pero no suficiente para que vos te desarrolles, digamos. Claro. Entonces, vos lo que necesitas es empezar a ser efectivo y entonces ahí... Cuando uno le plantea esto a los libertarios, te dicen, bueno, pero allá las cosas funcionan. Entonces, bueno, hagamos que funcionen mejor las cosas en función de la recaudación que vos tenés. No, como no funciona, entonces destruyo los impuestos. Pues es que, claro, lo primero que vamos a contar es que es una falacia. Sí. ¿No? ¿Qué es una falacia? Sí, una falacia es un argumento falso que se presenta como una verdad.
Digamos, Bien, ese es ahí el está. problema, ¿no? O sea, uno lo presenta como una verdad, entonces ahí lo que tomamos en el libro son todas grandes descripciones, esta cuestión del robo, digamos, por decirlo, lo de los impuestos, Ujú. que son un robo para la sociedad. Bueno, ok. ¿Cómo funcionan? ¿Dónde no funciona sin impuestos? Y en definitiva... A ver, esa es la primera, ¿no? Porque esa es como la que más impactó, ¿no? Porque, digamos, de hecho, muchos de los nuestros, de nuestros vecinos, dicen que bueno lo de Milei, no voy a pagar más impuestos. Eso es genial, dice. Si gana Milei, no pago más impuestos. No, Y primero, no dicen eso. siguiendo pero la sí. línea de lo que decíamos de la presión impositiva, el país que tiene menor presión impositiva del mundo es Nigeria, Ajá. que tiene el 5,5 de presión impositiva sobre No su PBI. parece un país muy desarrollado. Estamos claro. hablando siempre de los que presentan los datos, ¿no? Porque después viene un libertario y me dice tal paraíso fiscal. Bueno, tal paraíso fiscal, si no presenta los datos no podemos compararlo, digamos. De los que presentan datos, Nigeria es el que menos presión impositiva tiene. Ajá. Por ende, digamos, que militen eso, ¿no? Que militen, que digan queremos Claro, ser si Nigeria, queremos ser y está Nigeria, bien. claro. Y está bien, están cerca de ese 0% Ajá. que ellos. Pues ellos lo conciben como un robo el impuesto. Como un Entonces, robo, claro. Si es un robo, bueno, veamos. Sí, sí, lo dice El que Milei no paga. claramente. Es un robo a mano armada. La falacia de la composición. Argentina, granero del mundo. Ah, sí. Eso está. Eso me parece interesante porque esa es una de las pocas que no dio de baja Milei. El problema que tengo con el libro ahora es que Milei se está desdiciendo un poco con todo lo que Claro, dijo. sí, ya te quedó bien. Ya te quedó bien. Lo publiqué en junio, pero ya. Qué complicado eso, ¿no? Es complicado. Y esa. Prepárate el próximo. Me tuve que ver toda la entrevista ahí con Trebuch, bastante llamativa la entrevista, dicho sea de paso. Pero digo, y la única que sigue sosteniendo es esa, así que es súper interesante. Eso que fuimos potencia. Primero que hay que tener en cuenta, Ah, ahí está. en el censo de comienzos del siglo pasado, lo que teníamos era 11 veces menos cantidad de habitantes que lo que tenemos ahora. O sea que ya empezamos con una población que era muy diminuta a lo que tenemos ahora. Así todo, tenía graves problemas la Argentina. Si uno mira las series, primero hay que tener en cuenta que las series desde antes de 1935 son poco confiables. O sea que todos los datos que tenemos antes de 1935 uno los puede poner en duda. Más allá de eso, tenemos años de salto de mucho crecimiento y de baja. O sea que no era un crecimiento estable el que teníamos a comienzos de siglo. Segundo, Te digo algo, sí. perdón, busquen después, googleen una entrevista que le hace Roberto Navarro a Felipe Piña, donde habla sobre la Argentina de principios del siglo XX. Mm. Y dice a Felipe la investigación, una cosa que más le llamó la atención es el grado de desnutrición que había en Argentina. Sí. O sea, era un país súper exitoso, genial, ¿no? El modelo que ellos presentan, pero la gente estaba desnutrida, porque había algunos que vendían mucho, ganaban mucha guita, pero la mayoría no. La Sí, mayoría la no tenía ni para desigualdad morfar, era claro. lo que, digamos, lo que marcaba esa época, sin lugar a dudas, sí, lo que es la desigualdad. Y aparte lo que se da, que eso es un dato que ahí, digamos, haciendo la investigación para el libro lo encontramos, es que los aranceles a la importación eran superiores a los que tenemos ahora. O sea que también es mentira que había una liberalización total. Es increíble, Entonces, es increíble. ¿Y Claro. qué pasaba? Claro, dependías mucho, eras muy dependiente del exterior. Entonces, en cuanto había una crisis en los commodities, en el pegaba. exterior, naturalmente caía la demanda, entonces Te caía la economía. te caía la economía. Claro. Entonces, ¿y quiénes fueron los que cambiaron el modelo agroexportador que plantea Milei? Los militares en el 1930, fue Uriburu, no fue Perón. Entonces, ¿por qué Uriburu lo cambió? Pues estaba convencido de que era un industrialista. No, para nada, porque no tenía manera de abastecer al mercado interno porque se le caía el precio de los commodities y no tenía nada para ofrecer. Entonces, la industrialización en Argentina se produce a través de los militares y no por convicción, sino por necesidad. O sea que Argentina termina siendo industrial por una necesidad, no porque justamente este modelo no funcionaba. Vos es que hablas de esto y claro, uno piensa en el tema, ellos, digamos, como gran modelo de país, el de Estados Unidos, ¿no? Y es curioso porque en Estados Unidos, bueno, efectivamente se transforma en potencia, sobre todo a partir de políticas con un rol activo del Estado y no al revés, como dicen ellos, a partir de la libertad económica. ¿Cómo es eso? A ver. Sí, eso no tiene ni pie ni cabeza, digamos. Ahora, de hecho, Estados Unidos ahora tiene el plan de infraestructura más grande de toda su historia, con Biden a la cabeza. O sea que O sea, sí, acá son dice más que quiere keynesianos eliminar la que- obra claro, pública, exacto. dice Milei, Y pero allá- Estados Unidos al revés. Sí, un plan, pueden buscarlo, es impresionante a nivel viviendas, rutas, o sea, es un plan descomunal. Ese plan... Y aparte, por lo que veo, Biden lo está haciendo. Claro. Porque Trump también había prometido no, un plan de obras públicas y Trump importante. fue proteccionista, o sea, ellos Claro. te dicen me alineo con Trump, pero Trump no dejaba entrar los productos chinos, o sea,
No, un además le problema. decía a las automotrices que vengan a producir a Estados Unidos. Exacto. Y aparte Estados Unidos, para que lo tengamos en cuenta, esto de que el enemigo es Keynes, Estados Unidos es más keynesiano que Keynes. ¿Por qué? Porque Keynes decía que los déficits tenían que ser provisorios. O sea, vos tenías que tener un déficit provisorio para reactivar la economía. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Bueno, hace 20 años que tienen déficit fiscal. O sea que se pasaron de rosca más de lo que decía Keynes. Entonces, y el gasto público en Estados Unidos es más alto que en China. O sea, fíjense, gasto público El sobre gasto PBI público en es Estados más, Unidos es más alto que Guido, pero se es financia con la impresionante. emisión que absorbe esos dólares que absorbe el mundo, ¿no? que absorbe. Sí, sí, por eso podríamos decir que en algún Es un esquema. caso raro. Claro, sí, sí, es un caso raro. No, pero- raro no. Es de hegemonía. Es que, bueno, exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, tenés el caso de China, lo mismo. Digamos, ¿cómo intervienen ellos en el Estado? Bueno, también teniendo empresas estatales. Todos los modelos que funcionan, yo por eso hago como 4 grandes categorías de países que funcionan. Estados Unidos es la potencia mundial, la tenemos que nombrar, tiene intervención del Estado mediante el gasto público, o sea que es keynesiana pura. China, que bueno, tiene empresas del Estado, tiene planes industriales, no podés ir y montar una industria de cualquier cosa ahí, sino que tenés que estar en el marco de un plan industrial. Después tenés los países nórdicos, que es donde más se vive, que como dijimos, tiene empresas del Estado también, de energías renovables, tienen presión impositiva, 1 de cada 4 trabajadores son empleados públicos, o sea que tiene gran presencia de los empleados públicos. Y después el caso de ellos, que es el que más les duele, que es el número 1 de su ranking de libertad económica, es una gran mentira, yo leí en el libro, es Singapur. Y Singapur, que tiene el 20% de su PIB, está explicado por las empresas del Estado. Las tierras son mayoritariamente, el principal comprador de tierras es el Estado, o sea, poseedor de tierras es el Estado. Y ese poseedor de tierras que lo hace un plan de vivienda y plan industrial. O sea que no tienen ejemplo. Ese es el problema que tienen los libertarios. Ahora uno podría decir, bueno, no hay ejemplo, pero no como en toda revolución uno podría decir, no hay ejemplo hasta que surge el ejemplo. Claro. y puede ser, digamos, no quiero Claro. cometer yo una falacia, porque no haya ejemplo no quiere decir que no sean válidas sus Sí, ideas. seguro. El tema es que cuando vos te vas acercando a sus ideas, como en Argentina en el 76, ¿qué es lo que vas encontrando? Que te va yendo peor. Vos en el 76 tuviste la mayor destrucción del salario real de toda nuestra 76, historia. 83 decís. Claro, exacto. Pero fundamentalmente en el 76, ahí en el libro está el gráfico, apenas asume la dictadura militar, 24 de marzo asume la dictadura. hace Ahí, pomada, los números del destruye la 76 economía. destruye la Mira. economía, tanto en industria, en salario, empieza el problema del desempleo. Entonces, cuando vos te acercás a sus premisas, te va peor, no te va mejor. ¿Y por qué ningún país lo adopta? Entonces ellos empiezan a dar vueltas, hablan del caso de Irlanda, que no es el puesto número 1, es el puesto número 3. Cuando vas a Irlanda y preguntas si ves que tienen, te das cuenta que tienen una ISA pero gratuita, o sea, tienen agua gratuita y potable todos los habitantes, que tienen el IVA en vez del ser del 21 es del 23% en Irlanda, entonces tenés más presión para el consumidor, tenés impuestos al trabajo que superan el 50% de la alícuota contra el 35% que tenemos acá. O sea, te empezás a dar cuenta que no hay ejemplo. Entonces te dicen, bueno, no, en realidad crecieron en algún momento porque tomaron medidas más liberales. Pero para, si son tan buenas las medidas, ¿por qué no las siguieron tomando? ¿Por qué no son consistentes? Entonces, se cae por todos lados un poco el libro, lo que trata de, yo traté de resumirlo mucho, pero trata de... No, de está abordar bien, esa- porque y bueno, de eso se trata, porque si no es difícil para la divulgación, etcétera, salvo que seas Marcia, capital, unos tomos así grandotes. Guido Agostinelli, autor de Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. Son varios capítulos donde él va desarrollando esto que está contando, cada uno de estos puntos. Bueno, pone datos, es economista, bueno, tiene varios títulos, no los quiero nombrar, docente, pero después también habla sobre el tema del déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación, que es también el otro gran caballito de batalla, no solo de estos libertarios, sino también de Juntos para el Cambio, etcétera, ¿no? Los economistas. Sí, bueno, lo del déficit Del fiscal establishment. se estuvo hablando bastante, mayoritariamente todos los países tienen déficit fiscal. En lo que es emisión monetaria, ellos contemplan una unicausalidad ahí, que con todas las problemáticas que tenemos en general no son unicausales, o sea, no tenemos una causa que genera una causa que genera una determinada consecuencia. No, de hecho, por ejemplo, el monetaria. macrismo redujo la emisión monetaria y duplicó la inflación. O sea, Exacto. parecía decir, bueno, eso no es eso. Exacto, ¿Qué bueno, otra ahí cosa? que usan el argumento. Bueno, se cae la demanda de dinero. No siempre hay una salida por la cual. Explican algo. Ahí no la pudieron explicar muy bien porque se le quemaron todos los manuales con Bueno, Macri. ahí lo que decían es que caía la Alta- demanda del peso. Claro, entonces alta- vos entonces- tenías la misma emisión y se te cae la demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, está autológico esto. O sea, ¿qué es lo que parece? Cuando vos tenés alta inflación, necesariamente vos vas a tener que emitir para que esa inflación se ejecute, digamos. Claro. Entonces, nosotros estamos acá, tenemos una cantidad de pesos cada uno y de golpe vos que vendés un determinado producto decís, aumento el precio. Bueno, ¿qué hacemos? Tiene que haber más emisión para que yo termine convalidando ese precio más alto. Seguimos acá con Guido Agostinelli, autor de Falacias Libertarias. Es importante que leamos todo. Linda Falacias estética la Libertarias. tapa, Agustín. Bueno,
No, estaba viendo el resto de la colección de acá de Sikus. Mira, Economía Popular, Entre la Emergencia y la Estrategia, Coraje y Erika, Loritz, La Economía Oligárquica de Macri, Endeudar, Empobrecer y Fugar, de Bruno Susani, prólogo de Zayat, y El lado oculto de la familia Macri, Economía Subterránea y Capitalismo Mafioso, Jorge Beisten y Daniel Ciesa. ¿Dónde lo podemos encontrar? El libro está en la página misma de Sikus, así que ahí está la versión digital. Yo compro seguido, funciona, ¿eh? Sí, funciona re Muy bien. bien. ¿Y por qué es importante? Bueno, hoy todo el programa tuvo que ver con esto, ¿no? Con saber, entender, comprender, para poder debatir, discutir en un momento muy delicado, no solo por la coyuntura política que estamos viviendo ahora, la cercanía de las elecciones, qué sé yo, sino por lo que está pasando en la humanidad en general, ¿no? Así abríamos el programa hoy, Guido, hablando un poco de esto, y sacábamos también a un pibe que ganó en un mundial de oratoria, llegó a la semifinal, ganó la semifinal, y que hablaba sobre los riesgos de los discursos negacionistas, el discurso del odio, etcétera. Ese juego era como un mundial. Dijo, bueno, me voy a meter un tema político y que parece que fuera argentino, pero vio que no era argentino. En realidad, enseguida interpeló porque en España está Vox, y porque en Brasil está Bolsonaro, y porque está Kass. Y cómo ese discurso se basa en más o menos en las mismas razones, ¿no? Que acá vos describís como falacia, y las explicás, las estudiaste, y uno, la verdad es que es casi inabarcable, porque, por ejemplo, también dijo que contaminar un río no importaba, ¿no? Uno se sorprende, uno lo escucha, ¿viste? Y dice, ¿qué habla? Ay, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de tirar los efluentes, los desechos industriales de un río? Eso no pasa nada, ¿no? Niegan todo de una manera. Aparte porque ahí hay una teoría detrás que habla de la maximización de la ganancia en función de siempre tratar de conservar lo que vos privatizás. El problema ¿cuál es? Cuando vos ahí le pones un ejemplo libertario y le decís, che, pero ¿qué pasa si la cuenta le cierra contaminando este río? Porque le cierra mejor, porque tiene que tirar todos los desechos y empieza a vender a todas las empresas, che, contaminen el río, tiren el río acá, te cobro una platita y vos lo tirás acá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí no va a intervenir nadie, entonces dicen, no, bueno, pero va a tratar de que ese río se conserve en el tiempo. Sí, pero mientras tanto me lo está haciendo pomada el río. Capaz que tiene 3 ríos y uno lo quiere hacer pomada, no sé, puede ser el río Paraná. Y de golpe todos los que vivimos alrededor del río Paraná, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar enfrente de un río contaminado? Entonces, hay muchas cosas que lo llevan al extremo y que claramente no funcionan. Eso es lo que tratamos de ver en el libro, sin desmerecer de que puede haber algún votante libertario. A ver, ¿por qué tiene tantos adeptos? Un poco tratando de hacer un análisis más de la elección, ¿no? Millones, casi un 30%. Millones. Por eso, porque ahí es un gran tema. Yo creo que los fines de las personas, incluso de muchas, y te lo digo con conocimiento de causa, de contestar casi todos los comentarios que nos ponen en las redes, me tomo el trabajo de contestarlos para entender la lógica, porque me intriga mucho. Yo creo que los fines de las personas que siguen a los libertarios, en gran parte, hay otros que no, tienen fines nobles. O sea, la gente que dice, bueno, pongamos voucher, es porque realmente quiere una educación mejor, ven que la educación no está funcionando bien. El tema es tratar de que ellos vean que por este camino que no es el camino que se da en ninguna parte del mundo, que justamente el libro lo que trata de interpelar es decir, che, mirá qué es lo que pasa, hagamos el ejercicio juntos. Vos estás teniendo una visión individualista que yo quiero estar mejor, en cada uno de los temas. Uno, lo de la venta de órganos, por ejemplo. Uno dice, che, yo quiero estar mejor, si yo quiero vender un órgano libremente, ¿por qué no me dejas venderlo libremente? Y me hago una plata. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué querés intervenir en mi deseo y en mis preferencias? Entonces uno podría sentirse ahí, decir, che, es verdad, ¿por qué nos estamos metiendo en esa? ¿Cuál es el problema? Cuando vos lo llevas a toda la sociedad, cuando vos llevas, che, si todos empezamos a vender órganos, primero ya no te van a pagar tanto por cada órgano. Tal cual. Segundo, que justamente vas a llegar a una situación en la cual va a ser peor a la inicial, porque vos te vas a quedar sin un órgano y sin tanta plata. Entonces, incluso analizando las cuestiones en forma individual, se caen. O sea que no es una visión, es una visión individualista que encima lleva a que cada individuo esté en una situación peor a la inicial. Y ahí me parece que está el foco y de tratar de hacer entender a quienes votaron o a los votantes blandos, los votantes duros que están completamente convencidos son realmente difíciles, lo digo en serio porque hablo todos los días con ellos, pero el votante más blando yo pienso que puede llegar a entender bajo la lógica individual que incluso individualmente uno está peor con este tipo de medidas. Y ahí también te dicen, no, bueno, ahora están, les digo porque yo estoy muy al día con lo que dicen, ahora te ponen directamente desinformación, ¿no? Porque lo de los órganos. Sí, y te dicen, no, eso no fue una política que se puso en la plataforma electoral. Entonces vos le decís, che, no puedo discutir ideas, o sea, vos defendiste esa idea.
Justamente ese es el problema que estoy teniendo con esta persona que está diciendo esto o con las políticas que plantean los libertarios, porque no estoy de acuerdo con las ideas que plantean. Más allá de que lo pongan en una plataforma o no lo pongan en una plataforma electoral, porque en definitiva estás votando un presidente que piensa eso. Claro, porque puede estar o no en la plataforma, pero después lo va a llevar adelante si realmente lo piensa. En algún lo puede momento proponer. sí. Acá hay algo que me parece interesante que planteas acá. Dice, las ideas libertarias ¿llevan a gobiernos autoritarios? Bueno, ahí... ¿Qué te respondiste? Ahí, en el caso de Argentina, lo más cercano que tuvimos fue, como dije antes, lo de la dictadura del 76, que fue lo más cercano a lo que son los libertarios. Después tenemos una frase de uno de los autores más citados por ellos, que es Hayek, que justamente habla de de su preferencia por gobiernos autoritarios antes que democracias que reparten el gasto público. Ahora no me acuerdo la frase textual. Un mal menor, dice claro, Hayek. exacto. Una de las frases de Hayek es eso, es un mal menor. Entonces, a ver, llevan, y realmente es interesante ver eso. A ver, en la dictadura, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos justamente de parte del Estado un gran poder para poder imponer estas ideas, ¿no? Los sindicatos no podían accionar libremente y demás. Ahora, implementando esas mismas políticas, con todas las restricciones que tiene política, oposición política, sindicatos y demás, justamente va a llevar a que llevar adelante medidas de liberalización de la economía sea incluso más difícil que en la época del 76. Entonces, si en el 76 no funcionó la liberalización de la economía, ¿qué nos hace pensar que ahora, con muchísimas más restricciones, puede llegar a funcionar? Eso es un poco lo que ahí tratamos de explorar los 12 puntos de Martínez de Oz y su similitud con lo que plantea Milei. Entonces tratamos de ver punto por punto, y entonces ellos te dicen, no, pero nosotros no planteamos exactamente ese plan, porque planteamos primera generación, segunda... Pero decís, no, pero la pregunta es al revés, de este plan que vos tenés en el 76, ¿con qué estás en desacuerdo? Y ahí no te pueden contestar nada. Claro. No, la verdad es que es impresionante, ¿no? Escuchar a Martínez de Oz decir exactamente el mismo postulado de lo que plantea Milei. Vos sabés que me acordé de la etapa de Clarín el 25 de marzo. O sea, ellos sacan el 24 de marzo una edición a la tarde, porque y sacan una al otro día a la mañana. Se llama Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. O sea, no hablan de golpe ni nada de eso, ¿no? Y la apertura es total normalidad. Y dice, juraron ayer los miembros de la Junta de Comandantes, nombraron al gabinete y a los interventores provinciales. O sea, eso le parece total normalidad a Clarín, es muy interesante. Y después dice, fueron suspendidas las actividades políticas y gremiales. Intervinieron la CGT, la CGE, la Confederación General Empresaria y la Cruzada Justicialista. Se mantiene el asueto bancario, cambiario y educativo. A eso lo llama total normalidad, Clarín. Es muy impresionante eso si lo mezclas con el discurso de Martínez de Oz. O sea, para implementar ese discurso vos necesitabas esa normalidad que es todo intervenido. Cerrado el Parlamento, ¿no? Tenés eso. Intervenido los gremios. Bueno, y después la instauración de la represión más feroz que se recuerde por esto en nuestra historia, ¿no? Corramos, si querés, la parte moral. ¿Cuáles fueron los resultados? Vos tuviste todo a favor. ¿Cuáles fueron los resultados para la Argentina? ¿Fueron todos negativos? Creció la pobreza, creció la desocupación, destruiste nos endeudamos. Destruiste la industria como nunca. Fue la destrucción industrial más grande que nosotros tuvimos en toda nuestra historia, más que la del 90. Entonces, si vos me decís, bueno, ok, hice todo esto, moralmente podemos estar en desacuerdo desde ya. Pero además tuviste resultados, porque vos sos egoísta, no te importa, vos no te pasó, entonces vos decís esto, pero tuviste... No, tampoco lo tuviste. Tampoco, por eso los resultados también son negativos. Entonces, ¿por qué ahora con más restricciones va a ser un resultado positivo? Guido Tinelli, falacias, gracias Guido por acompañarnos, falacias libertarias, nos resultaba interesante, hay que debatir, hay que entender, porque te decía, este no es un problema de la elección, no es ese problema que tenemos ahora, este es un tema de fondo y tenemos que estar tenemos que tener el suficiente conocimiento para poder debatir de la manera que lo ha seguido. Dice, yo entro en las redes y hablo con la gente y le digo, che, ¿por qué pensás esto? Miralo de este lado, ¿no? Con amorosidad, para decirlo de otra manera. Guido, gracias. Gracias a ustedes. Bien.